Bueno, aquí estamos iniciando los paneles de la tarde del seminario Movimientos Sociales y Praxis de la Gratitud. Es el primer panel de la tarde, va a ser coordinado por el doctor Alejandro Isla y los oradores, nuestros panelistas invitados, son el doctor Pablo Seriani, la doctora Virginia Manzano y el doctor Joanildo Bui. Así que bueno, disfrutemos de este momento. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a darle la palabra al doctor Joanildo Buruti, que es PhD de la Universidad de Essex, Gran Bretaña, actualmente director de investigaciones sociales en la Fundación Joaquim Nabuco, Recife, Brasil, y sus investigaciones problematizan los vínculos entre religión, Estado, movimientos sociales y política en el Brasil contemporáneo. Bien complicada la cuestión, porque si lo hemos hecho del Brasil de hace un año atrás, 2 años, pero bueno, ahora está más, se va complicando. Así que perdón. Repito. El doctor Joanildo Buruti, ¿está bien ahí? No, ahora sí. Perdón. PhD de la Universidad de Essex, Gran Bretaña, director de investigaciones sociales de la Fundación Joaquim Nabuco, Recife, Brasil, y el foco de sus investigaciones están en los vínculos entre religión, Estado, movimientos sociales y política en el Brasil contemporáneo. Así que le damos la palabra. Lo que sí voy a tratar de ser lo más estricto posible, por eso damos 25 minutos, ¿no es cierto? Como decía acá el doctor Seriani, agradezco, ¿no es cierto?, a la Fundación Aurora y a Seriani este papel que me han dado de moderador, que es un poco de ser verdugo, ¿no es cierto?, pues ya he hecho el papel de los 5 minutos para... Adelante. Por mi parte te voy a hacer trabajar, ¿no? Mantenerme en el tiempo es siempre un problema. Muchísimas gracias por la invitación a César, a los organizadores del evento, de la Fundación Aurora, de Flaxo, y un gusto estar compartiendo la mesa con los colegas hoy y reviendo algunos que hace algunos años no veíamos, así que es una oportunidad muy especial para mí estar con ustedes hoy. Voy a hacer un poco de lectura y un poco de improviso y espero que esto me ayude a mantenerme en el tiempo, pero no lo prometo. Así que voy a parar donde esté cuando llegamos a los 25, ¿ok? Lo que hace falta, después se ve. Te aviso a los 5. Sí, por favor. Sí, los científicos sociales tienen un cierto escrúpulo en abordar cuestiones morales, acostumbrados a suspender sus juicios de valor al conversar con sus informantes en el campo o al tratar con fuentes escritas sobre cuestiones normativas o que tratan de cuestiones empíricas en bases normativas. Más aún, en una mesa sobre movimientos sociales, donde normalmente se trata de dar cuentas de la articulación de demandas que se pretende cuantificables, atendibles, además de tratar de repertorios de acciones, estrategias y no raramente alguna dimensión de conflictividad. No me deja para mí de sorprender que tenga que dirigirme a ustedes en agradecimiento por la amable invitación, particularmente en lo que se refiere a alguien que no es un experto en el tema, pero es un curioso y hice investigaciones que cruzan el tema de los movimientos sociales varias veces, aunque no es mi tema central de investigación, lo cual es la religión. Mi gratitud por la invitación, de todos modos, no es nada ante la gratitud que mueve la institución responsable de esa convocatoria y por esa interpelación a científicos sociales como yo y nosotros acá que hablen de gratitud.
porque la gratitud que mueve este encuentro radica en una memoria de una tragedia por la cual ni siquiera los sobrevivientes directos ni nosotros podemos expresar gratitud en persona sin la necesidad de esta mediación de una memoria. Gratitud por los sobrevivientes que no están entre nosotros y ya no están ni siquiera en su lugar, en el lugar físico, en la memoria de esta tragedia, el genocidio armenio. El primer genocidio moderno, si no sin alguna ingratitud olvidarnos el etnocidio contra los pueblos amerindios que se practica desde hace más de 500 años y que en mi país los diezmó de millones, algunos cientos de miles en este periodo. Quiero decir que mi gratitud por estar aquí, por poder compartir ese momento de reflexión y de memoria, en gratitud por las vidas salvas después de más de 1 millón de otras perdidas, no puede ser ni la base ni la motivación suficiente para pensar lo que es la gratitud a la que estamos llamados aquí, tal vez a asumir responsabilidad ante ella, ya responder a la convocatoria que ella nos hace, para que no olvidemos, nosotros tan lejos de Turquía y de Armenia, de que la solidaridad es una de las formas de responder a la gratitud y de responder en gratitud. No me siento listo para dar cuenta de esta tarea, por lo que me siento un poco ingrato en no responder adecuadamente como debería. Y es también de deber que se trata, deber responder de una responsabilidad que ya me enfrentaba antes incluso de responder a la invitación y más aún de escribir esa palabra que entrego a ustedes hoy. Responsabilidad por extraños, no tanto por su sufrimiento, sino ante su sufrimiento. Extraños hoy que no tienen la memoria de la tragedia armenia, muchos de ellos ni siquiera la tendrán, pero extraños que probablemente serán agradecidos por la acción vicaria, representativa, responsable de quien se moviliza en una forma de acción colectiva en nombre de extraños, de vulnerables, de sufrientes. Con estas salvedades, pero también asumiendo la responsabilidad de responder a la pregunta de lo que la gratitud autoriza a hacer, de qué praxis deriva de la gratitud, especialmente cuando no actuamos por nosotros mismos, sino por otros, por extraños, me pongo a decir algunas cosas. Yo dije hace algunos minutos que los científicos sociales no hablarán normalmente de cuestiones morales sin algún escrúpulo, reticencia, incluso constreñimiento. Aún más cuando no se trata solo de una cuestión, objeto de una reflexión razonada, sino de un sentimiento. Y de un sentimiento que no solo está moviendo a la acción, sino que nos interpela a actuar, a no más escuchar respecto, a no más sentir juntos, sino a actuar. ¿Cómo tratarlo con las herramientas analíticas de las ciencias sociales? Mi sugerencia aquí es que nuestro lugar en esta mesa es de científicos sociales. Si este lugar en esta mesa es de científicos sociales, estas herramientas al mismo tiempo siempre estuvieran disponibles a través de un cierto registro crítico, un gesto crítico de rechazo a meramente describir la realidad de que hablan las ciencias sociales, pero también a través de una injunción ético-política que este gesto encierra de responder al llamado de la justicia ante la enorme, duradera, chocante manifestación de la injusticia. Naturalmente, cuando decimos herramientas analíticas, esto es creer en una cierta neutralidad axiológica del procedimiento analítico de las ciencias sociales, incluso el crítico.
es al menos esforzarse para responder a la exigencia imposible pero obstinada de rigor, distanciamiento relativo, suspensión provisoria de juicio, y sin embargo la mención al gesto crítico y a la indignación frente a la injusticia que lo hice ahora, hace un rato, nos recuerda en este ejercicio de memoria que las ciencias sociales, al menos uno de sus ejes, nacieron en respuesta a una percepción aterrorizada de cuánta violencia producía la transición a la modernidad. Más aún, cuando se ve desde la óptica de los pueblos colonizados, cuya expropiación, como en uno de los capítulos tristes del genocidio armenio, proporcionó las bases para la riqueza de Occidente, bajo las bendiciones de la cruz. Pueblos amerindios, pueblos africanos, pueblos asiáticos, pueblos oceánicos, todos pagaron por eso. Gesto crítico, indignación, respuesta, percepción, violencia, expropiación, todas estas palabras traducen la relación ética que siempre ha implicado a las ciencias sociales, además de su exigencia de neutralidad axiológica o metodológica. No hay tiempo ni espacio para desarrollar más este punto, pero me parece que comprender eso es muy importante para este ejercicio que hacemos y para que lo que hacemos aquí no sea una negativa a responder éticamente al desafío que nos llega en nombre de la gratitud, para que sepamos o aprendamos a hablar de una praxis de la gratitud, especialmente nosotros, que no necesariamente somos agentes de gratitud. La relación ética que permite un discurso científico-social sobre la praxis de la gratitud siempre ya nos ha implicado en nuestra historia con las ciencias sociales, como científicos sociales. Deberíamos saber recordar en esa máquina de producción de vulnerabilidad, pobreza, prejuicio, violencia e injusticia que son las sociedades humanas y especialmente la más próxima de nosotros, la sociedad capitalista. La relación ética rompe, al menos califica, la pretensión de objetividad de las ciencias sociales y la llama a hablar de moralidad ante la memoria de los oprimidos o de la experiencia de la opresión que se desarrolla ante nuestros ojos. Cuando nos indignamos, cuando nos solidarizamos, cuando nos compungimos ante el sufrimiento, la exclusión, la desigualdad que rebaja y estigmatiza, cuando accionamos el gesto crítico en el análisis científico, ya no sabemos sobre neutralidad axiológica. Jamás la podríamos sostener en serio. Colocamos nuestro saber, si hay algún adecuado a la experiencia de la opresión y la injusticia, al servicio de una concientización, de una convocación de fuerzas y de voluntades, de una interpelación que es ético-política de punta a punta. Pero algo más nos llama hoy, cada vez más insistentemente, a contaminar desvergonzadamente nuestra neutralidad científica pretendida, nuestro constreñimiento a hablar de moral y de sentimientos como la gratitud, con el partipris, la respuesta afirmativa a comprometernos con el destino de la realidad que decimos analizar, a responsabilizarnos por lo que decimos, por lo que hacemos y por nuestras omisiones. Ya no tanto el predicamento de los oprimidos, su impotencia o fragilidad que clama por justicia, por solidaridad. Pero hoy, la autoafirmación de los oprimidos, en pequeños o grandes números, que nos desafían a oírlos y más que oírlos, a explicarnos ante ellos en sus palabras y a oír sus palabras, a minorizar nuestros saberes mayoritarios de la razón,
de la ciencia, del poder, para que los saberes minoritarios de los de abajo, de los de fuera, sean no solo oídos, pero también reconocidos. Ese ejercicio ya había sido el de las ciencias sociales al inventarse como discursos de segunda orden sobre los discursos sociales de los agentes que investigaban. Pero ellas desaprendieron cuando crecientemente se volvieron autoconfiantes de poder hablar por los agentes sociales, en su lugar, formalizando su lenguaje y sus modelos analíticos mucho más allá de los registros del lenguaje cotidiano de los saberes motivados, interesados, basados en la doxa, en los afectos, en las costumbres heredadas, supuestamente incapaces de saber de sí rigurosamente de nuestros informantes. En aquel ejercicio de invención de la propia investigación social, la ciencia social no se distinguía de la filosofía, de la teología, del derecho, todos discursos normativos. Así que hay que aprender otra vez a hablar con científicos sociales de temas como gratitud, como belleza, como amor, como odio. Mas hay una dificultad acá. Esta relación ética que nos impulsa a una ciencia social crítica y a una ciencia social solidaria con el dolor, el sufrimiento, pero también la autoafirmación, la autoaserción de los oprimidos, no se conjuga solo en el lenguaje del sufrimiento vicario, en el lenguaje de la empatía, en el lenguaje de la gratitud. Porque lo que constituye la relación ética es un llamado del otro vulnerable, un cuestionamiento autoafirmativo del otro frente al orden social que lo hace otro subordinado, violado, excluido. No todo es comunión, paz, concordia. La estructura de una praxis de la gratitud es inseparable de la experiencia del antagonismo, de la crítica, pero ahora no tanto la crítica analítica, pero la crítica política de una situación. La vida en una sociedad desigual, y solo conocemos hoy sociedades desiguales, está marcada por expresiones de negatividad que testimonian de las exclusiones que mantienen a estas sociedades en el lugar, en orden, por así decir, y que a menudo emergen como demanda en las acciones colectivas que llamamos de movimientos sociales, aunque no solo en ellos. Ningún lenguaje del amor, de la amistad, de la compasión, de la gratitud existe fuera de esa tela de relaciones sociales en la que la figura del antagonismo tiene una dimensión constitutiva. En donde quiera que algo quede fuera, algo esté fuera de lugar, alguien sea subordinado, invisibilizado, dominado, estigmatizado por prejuicios o discriminaciones, víctima de violencia inmerecida, estaremos tarde o temprano frente a la emergencia del antagonismo. La gratitud en este sentido no se separa, al menos de una memoria del antagonismo. Gratitud de quien ha sido salvo del exterminio, que quiere mantener viva la memoria de esta violencia extrema para que nadie y en ningún lugar extienda la mano a genocidas, etnocidas, feminicidas, no sé si esta es la palabra, femicidas, gaycidas, racistas, etc. Para que nadie haga poco caso a las situaciones que tristemente en nuestro tiempo parecen reavivar manifestaciones obscenas del antagonismo
que ha victimizado a millones de indígenas, negros, armenios, judíos, ruandeses, sudaneses, sirios, rohingyas, desde los tiempos coloniales hasta nuestros tiempos. Más que eso, la construcción de la amistad política, que un movimiento social es una expresión, de que un movimiento social es una expresión, la amistad política que la solidaridad y la gratitud traen a la luz y expresan como un nosotros de la solidaridad, de la justicia, de la gratitud. Esta construcción de la amistad política es inseparable del trazado de una frontera, de varias, en verdad, superpuestas o agrupadas para que en otros momentos se multipliquen en otros nosotros. Pero en un momento decisivo se traza esa frontera. Frontera que, por menos que se desee, nos separa de un ellos, que perpetran violencias, injusticias, etc. Y todos y todas que por connivencia, omisión o activo asentimiento los apoyan, defienden, refuerzan, vienen a ser parte de este ellos. La amistad política, y es de eso que se trata aquí, cuando estamos llamados a responder en gratitud por medio de una praxis, cuando tratamos de movimientos sociales, esa amistad política está hecha de haces de agravios, carencias, sentimientos de dolor y de indignación, llamados a la solidaridad y la movilización para enfrentar el peor, el mal, siempre encarnado en figuras concretas de personas e instituciones. Un movimiento social es una forma de amistad política, que por agrupar extraños solo se sostiene sobre una mezcla inseparable de llamados a valores y sentimientos de proximidad, comunión, compasión, pero también en alusión a situaciones concretas e imaginarias de violación, abandono, injusticia perpetradas por ellos, sean gobernantes, clases dominantes, pandillas o personas comunes, de repente trastornadas y resentidas más allá del límite. Así que, cuando hablamos de movimientos sociales, hablamos de emociones colectivas que no solo traen la gente para cerca unas de las otras, pero también dividen la gente, porque no hay como hacer un caso común de los que son responsables diante de la violencia y la injusticia y los que son afectados por ellas o se ponen solidarios con estos afectados. Movimientos sociales en ese sentido son tanto espacios donde las experiencias de proximidad se dan, los conocimientos de otros extraños que por la lucha común se hacen amigos y amigas en un sentido político, pero también movimientos sociales son espacios donde luchas se dan, donde demandas son articuladas por gratitud, en contra de la gratitud, en gratitud, para que experiencias de justicia se puedan hacer y justicia se pueda hacer a los oprimidos. Movimientos sociales en ese sentido son lugares de sociabilidad tanto cuanto lugares de luchas, lugares de autodonación tanto cuanto lugares de solidaridad con extraños. Y este es un desafío para que podamos pensar la dinámica de la acción colectiva en relación con la dinámica de la gratitud. Y por fin, ya que no tengo más que 2 minutos o un poco más, les diría casi en una sentencia que
he encontrado en mi investigación sobre la acción social de base religiosa ecuménica en una llave comparativa en Argentina, Brasil y Reino Unido, muchas expresiones de esta tensión inseparable entre los valores, las dimensiones emocionales y afectivas de la acción y la dimensión política y la experiencia del antagonismo. Identidades de fe, organizaciones y redes ecuménicas son al mismo tiempo, en ese sentido, lugares donde la gente es llamada a estar junta, pero que jamás pueden ocultar, olvidar las situaciones concretas de tensión, de violencia, de prejuicio, que esta gente que se pone junta experiencia todos los días. Y en ese sentido, la gratitud se torna un doble vínculo, porque muchas veces se encuentran relatos, narrativas de gente que por hacer parte de estos movimientos, de esas redes, encontraran espacios de reconocimiento que cambiaron sus vidas, y por eso hay gratitud. Por el otro lado, eso jamás oculta o disminuye la necesidad de mantener viva la experiencia de tensión con las situaciones, gente y organizaciones responsables por la producción de estas situaciones. Y por último, el ethos ecuménico que se puede encontrar en estas organizaciones y redes está todo el tiempo cambiando de lugar en relación con este llamado a la unidad, este llamado a la solidaridad con movimientos, organizaciones populares, organizaciones de minorías, y la denuncia, la articulación de una voz crítica en relación con el sistema financiero internacional, las violaciones del medio ambiente, las situaciones de violencia contra mujeres, contra pueblos indígenas y todo eso. Así que en mi propio trabajo, las cosas que les hablé en esta presentación se pueden encontrar en una dimensión, digamos, empírica. Pero lo que ha sido en estos últimos tiempos una experiencia muy fuerte para mí es que todo el tiempo también como analista de estos procesos soy llamado a tomar posición en respecto de lo que, no simplemente lo que hacen y lo que dicen, pero en respecto de las temáticas y situaciones a las que enfrentan. Y eso creo que es algo que el tema de los movimientos sociales y de las redes de organizaciones que hoy viven y circulan en torno y a través de los movimientos nos hacen pensar cuando el tema de la gratitud se los pone. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juanito. Y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Pablo Seriani, abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, y actualmente se desempeña como coordinador del programa de Migración y Asilo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Entre 2014 y 2017 fue miembro del Comité de las Naciones Unidas para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Así que, bienvenido, otro Seriani, a la cátedra. Buenas tardes a todas y a todos. Primo hermano. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, a Flaxo, a César en particular, y a la Iniciativa Humanitaria Aurora. Un placer también compartir esta mesa con la y los colegas. Tal vez a diferencia de la mañana, lo que escuchamos en la mesa de la mañana, voy a evitar meterme más en la discusión más conceptual sobre gratitud,
Y quería, a ver, cómo sale, hacer algo que creo que no hice nunca, que es trabajar exclusivamente con fotografías, para tratar de ilustrar a través de las imágenes algunas de los desafíos que creo que hay en torno a este tema: la gratitud, la solidaridad, la empatía, la igualdad, la justicia en el contexto de las migraciones en la actualidad. Con dos, tal vez, aclaraciones más introductorias. La primera, si bien voy a hacer alusión a ciertas iniciativas en términos de organizaciones sociales de distintas características, estoy pensando esta cuestión más que nada como reacciones sociales, no solo en el sentido de creación de instituciones o de grupos organizados, sino ir un poco más allá. Y por otro lado, la aclaración tiene que ver con que me ha sido imposible pensar este tema exclusivamente desde una mirada positiva, ¿no? Y la gratitud y diferentes formas y acciones e iniciativas en busca de la justicia, definiría yo, y la igualdad como elemento ineludible de justicia. Y básicamente por lo que decía recién, ¿no? Por el contexto, la magnitud y la diversidad de los desafíos que existen en este tema hacen que, como se hablaba recién, los antagonismos y diferentes dicotomías que uno encuentra en esas reacciones sociales estén de alguna manera marcando este escenario. Entonces quería jugar un poco a través de las imágenes con estas dos, con cuestiones antagónicas, ¿no? Hablar sobre indiferencia o asistencia, hospitalidad, rechazo, expulsión por un lado, bienvenida, solidaridad, odio, miedo, empatía por otro lado, formas de violencia y discriminación hacia poblaciones desplazadas o reacciones a través de formas de protección, de garantía de derechos, mecanismos de exclusión, de inclusión, de desigualdad y conflicto social por un lado, o de igualdad y de integración social por el otro. Son algunos elementos con los cuales voy a estar un poco pasando estas fotografías y bueno, ojalá que me pueda hacer entender a partir del uso de estas herramientas. Esto tiene que ver con algo que voy a cerrar un poco al final, y que tiene que ver con lo que creo y muchos creemos que es un proceso permanente y gravísimo de deshumanización que hay sobre la población migrante en distintos contextos en la actualidad, y que hace falta algo tan básico para graficar este proceso de deshumanización. Estas imágenes, las primeras, tienen que ver con esto de la indiferencia, ¿no? La indiferencia, y muchas veces la indiferencia ligada a procesos profundísimos y estructurales de desigualdad. Esto es Melilla o Ceuta, no me acuerdo, una de las enclaves coloniales de España en África, ¿sí? La cancha de golf y los migrantes intentando cruzar las vallas, que después les voy a mostrar un poco mejor. Otros rostros o fotos de la indiferencia, estas son también playas españolas, turistas disfrutando de playas en Andalucía y en otras playas paradisíacas del sur español, y personas que fallecen llegando con la corriente del mar, que han fallecido en el Mediterráneo y están por ahí, están conviviendo de vuelta, ¿no? Migrantes, refugiados con turistas. Nos acuerda mucho a Bauman, ¿no? El capítulo de Turistas y Vagabundos en el libro de la globalización, Consecuencias humanas de la globalización. Me interesaba esta imagen por dos cosas. La primera es un poco como respuesta a las otras, ¿sí? Se acordarán la primera visita que hace Bergoglio Francisco, pues ya como papa, es ir a Lampedusa. La primera salida del Vaticano es ir a Lampedusa, pocas semanas después de que más de 300 personas se ahogan frente a las costas de Lampedusa. Eso por un lado, pero también, ¿no? como un gesto, ¿no? Político, ético de alguna manera, pero también porque, y recién escuchábamos también sobre las instituciones basadas en la fe, es interesante cómo en diferentes lugares del mundo parte de los actores que en el terreno, después hay una diversidad importante en quienes trabajan desde distintas iglesias en el tema migratorio, pero sin lugar a dudas, después que mostrar otras fotografías, hay muchos que trabajan territorialmente, organizaciones de base
cristiana, ¿no? Distintas vertientes del cristianismo que vienen trabajando ya hace muchas décadas con diferentes formas de gratitud, solidaridad, empatía, protección, etc. Hacia la población desplazada. Estas son las fotos parecidas a las primeras, pero desde otro lugar. Ya no solo no es mirar para otro lado y seguir disfrutando del mar, sino sumarse a ¿no? reaccionar frente a una situación con algún tipo de espíritu o de empatía, o por lo menos de entender alguna situación de sufrimiento y de necesidad de protección, y de vuelta a playas plagadas de migrantes, refugiados y turistas al mismo tiempo, asistiendo de alguna manera a las personas que acaban de llegar. Y estas, como otras modalidades de protesta social o de solidaridad y de reivindicación de justicia a población migrante y refugiada, que se está viendo cada vez más en distintos escenarios, en prácticamente todas las regiones, sin lugar a dudas Norteamérica y Europa como las principales, pero no exclusivamente. Vamos a ver algunas cosas sobre América Latina también, ¿no? Diferentes manifestaciones de apertura de fronteras, de recepción, y al mismo tiempo, esto que decía, ¿no? las reacciones contrarias, ¿no? las reacciones que proponen lo contrario a la gratitud, ¿no? El rechazo, la exclusión, en este caso la expulsión física de un territorio. Estos son movimientos sociales de ingratitud. Estos son los Minutemen. Los Minutemen, una organización civil armada que ya hace años que está en el sur de Estados Unidos, sobre todo en el desierto de Arizona, disparándole a la población migrante que atraviesa la frontera. ¿Sí? Esta es una manifestación de Pegida. Pegida, muchos seguro todos la conocen, una organización de extrema derecha de base sobre todo alemana, ¿no? Patriotic European Against the Islamization of the Occident, es el nombre de Pegida. Hay muchas Pegidas en Europa, ¿no? Como el Amanecer Dorado en Grecia y muchas otras en Francia. Bueno, obviamente en Francia todo, con Le Pen, en España, en fin, en diferentes lugares. Acá, nuevamente, reacción, esto se hace en Inglaterra, ¿sí? Y la reacción opuesta, que se da a partir de 2015 en distintos lugares de Europa. Este es un estadio de fútbol alemán. Este es el edificio del Correo en Madrid. Y este es interesante, ¿no? Seguramente habrán leído el movimiento de la ciudad de santuarios en Estados Unidos, donde ya tiene otra escala, ¿no? de alguna manera de protección, de solidaridad, que se materializa en medidas bien concretas, ¿no? Acá estamos hablando de decisiones de política pública, ¿no? de cientos de ciudades de Estados Unidos. Para ser más claro, todas estas ciudades que están ahí de Estados Unidos, obviamente se destaca lo que están en el extremo este y oeste, y mucho menos en el centro de Estados Unidos, por razones más que obvias. Pero digo, decisiones políticas de acogida, de recepción a personas migrantes y refugiadas, y sobre todo a quienes están en lo que llamamos situación migratoria irregular, los pésimamente llamados ilegales, pero decisiones políticas obviamente que son de alguna manera la consecuencia o van de la mano de toda una existencia de iniciativas, de movimientos sociales, de organización social, de organización territorial, de comunidades migrantes y no migrantes en cada uno de esos espacios que de alguna manera han dado lugar a estas ciudades santuarios, ¿sí? Son ciudades en las que los gobiernos locales de ciudad o estatal, ¿sí? se niegan a facilitar y ayudar a las fuerzas de seguridad federales, al ICE, ¿no? al organismo de control migratorio de Estados Unidos, a llevar adelante sus razzias, las detenciones, las deportaciones, a usar su policía local o estatal para perseguir a las personas, ¿no? Son espacios de alguna manera que uno puede asociar a muchas otras a lo largo de la historia, ¿no? de intentar rescatar personas, ¿no? Evitar que de alguna manera esta reacción de persecución, de criminalización atrape, porque esa es tal vez la palabra más indicada en esos contextos, a personas en situación de vulnerabilidad. Estas son otras manifestaciones interesantes de movimientos sociales que han surgido como reacción, por un lado, a las situaciones que atraviesan la población en desplazamiento
y por otro lado como generación de alianzas, ¿no? De alianzas de distintos sectores sociales. Estas habrán habido también las caravanas de madres migrantes, de madres y familiares de migrantes desaparecidos. ¿Sí? Cuando uno hoy lee la situación en Centroamérica, México y Estados Unidos, cuando uno las lee desde Sudamérica y especialmente desde Argentina, encuentra muchas palabras que les llaman la atención. Estamos hablando de comités de familiares desaparecidos, estamos hablando del equipo de antropología forense, el equipo argentino de antropología forense trabajando con las técnicas de ADN y buscando tumbas masivas, trabajando para identificar a las personas, coordinando con comités de familiares desaparecidos, y luego todo lo que hay es esta caravana de las madres que año tras año recorren la ruta migratoria de México, van sumando solidaridades, apoyos de distinta naturaleza, demandando justicia, demandando investigación, demandando la búsqueda de sus familiares, demandando por supuesto otro tipo de respuestas al desplazamiento de personas de una de las zonas con mayores niveles de violencia, sino la zona con mayor niveles de violencia del mundo, que son Honduras, El Salvador y Guatemala actualmente. Estas imágenes son interesantes porque uno de los, para mí, síntomas o diagnósticos relativos a la empatía respecto a la población desplazada es la limitación en el tiempo que hay respecto de esas respuestas positivas, ¿no? Tenía otra viñeta que no está buena de calidad, no la puedo mostrar, pero tenía era un cadáver y el cartelito que colgaba del dedo del pie, ¿no? Que identifica a la persona, decía empatía, validez 24 horas, ¿no? Expira a las 24 horas. Esto está pasando, y ha pasado por ejemplo en Europa. La empatía de Merkel inmediatamente dio lugar a la creación de cada vez más centros de detención, cada vez más operativos militares en el Mediterráneo, cada vez más externalización de la política de control migratorio de Europa en territorio africano, llegando sobre todo hoy a poner un enclave fuertísimo en Níger y a ser parte de alguna manera, aunque sea indirecta, pero claramente parte del comercio de esclavos en Libia. Esto también nos habla de algo que salió esta mañana: la gratitud, la empatía y la memoria, ¿no? Y en este tema, la memoria, como dice de abajo, esto es muy cortito, la memoria colectiva siempre es de corto plazo. Sí, esta empatía que se generó en todo el mundo porque aparece de repente una foto de un niño ahogado en una playa en las costas de Turquía, duró muy poco, ¿sí? En esa misma playa, desde entonces, se han muerto más de 500 niños y miles y miles y miles y miles de personas, ¿sí? Adultos, mujeres, jóvenes, etc. ¿Sí? Sin embargo, ya no es más tapa de los periódicos, ¿sí? Y por lo tanto, las respuestas están lejos de la respuesta inicial que se dio a partir de esa foto, ¿no? Y en parte esa respuesta limitada también tiene que ver con esto, ¿no? Por un lado, la indignación, el sufrimiento al ver una imagen y leer sobre la crisis de refugiados, pero al mismo tiempo esa puerta habla de otros mensajes que llegan, ¿no? Del miedo, ¿no? Los mensajes de ver la migración, los otros como invasores, como alguien que viene a robar nuestro trabajo, viene como pasó en Alemania, a violar nuestras mujeres, ¿no? Esto ha pasado en Colonia, ha generado una serie de reacciones muy violentas, a quebrar nuestra identidad y nuestra mayoría identitaria dentro de ciertas sociedades que se intentan vender homogéneas a pesar de que ya no lo son, nunca lo fueron y no lo son mucho más hace 40 o 50 años, estoy pensando en Francia y Gran Bretaña, por ejemplo. Estos mensajes y estas reacciones que tanto dificultan hoy hablar de niveles de alguna manera elevados o importantes de empatía, de gratitud, se explican, entre otras cosas, por el rol cada vez más importante que cumplen los medios de comunicación en este tema. Esto es una compilación de titulares de diarios británicos previos al Brexit, ¿no? Todos titulares ¿no? que señalaban, que mostraban la alarma de lo que suponía ya no solo la migración de América, África o Asia, sino la propia migración de europeos en el marco de Schengen y de la libre circulación. Ustedes saben perfectamente cuál fue el efecto de este tipo de mensajes y cómo se está pagando. Podemos venir más al sur sobre esto, muchos deben conocer, ¿no? Esto es una etapa de la revista La Primera de la Semana, allá por fines de los 90, en pleno auge
de la xenofobia antimigrante en Argentina, en la que se le acusaba a los inmigrantes de todo lo que nos pasó por culpa de las políticas públicas, por lo menos implementadas del 76 en adelante, reforzadas en los 90, ¿no? Problemas de los servicios de salud, de educación, el delito, el cólera, el corralito, en fin, de todo lo que pasaba por ese momento, ¿no? Entonces los medios de comunicación hoy están cumpliendo, como decía, una función central en tal sentido, y que eso, y la relación entre comunicación y política migratoria como una relación de causa-efecto en los dos sentidos, digo, es cada vez más estrecha, ¿no? Y gracias a esos mensajes se construyen estos otros mensajes que esto no lo hace ningún medio de comunicación y tampoco lo hizo una suerte de Minute Men australiano, sino que esta es una pancarta oficial del gobierno de Australia, donde dice que de ninguna manera ustedes van a hacer de Australia su casa. Sí, es un mensaje a personas refugiadas o migrantes escapando de muchísimas situaciones en el sudeste asiático. Sí, este es el mensaje oficial. Que se le caiga la cara de vergüenza del gobierno australiano. Estos son otro tipo de respuestas, ¿sí? O sea, lo opuesto a la gratitud, a la empatía, a la protección, a la solidaridad, a la comprensión de lo que supone el desplazamiento forzado, que hoy es el desplazamiento de la gran mayoría de las personas que atraviesan países, desiertos, mares, entre otras cosas. Estos centros de detención, estos creo que es en Estados Unidos, pero estamos hablando hoy esto es un mapa de Europa, de todos esos puntos que son formas de centros de detención, distintas modalidades de campos de privación de la libertad administrativos, ¿sí? O sea, cientos de miles de personas que hoy día a día son privados de libertad sin ser acusados de ningún tipo de delito, sino el hecho de intentar ingresar a un país o que se le expiró el permiso que tenían para residir o para trabajar en el país, ¿no? Entonces ya no hablamos de justicia, sino hablamos de un profundo agujero al corazón del Estado de Derecho cuando pensamos en todos estos centros de no derecho o de privación de la libertad. Como dije al comienzo, esta es la triple vallado en Ceuta, que también se replica en Melilla. Ya no es una valla, no es un muro, son tres, ¿sí? Como pasa en cada vez más fronteras del mundo. Pero al mismo tiempo, como reacción a eso, está la otra reacción, la empatía y la formación, la creación de iniciativas y de organizaciones que tienden a denunciar esta situación, que tienden a asistir a estas personas en estos contextos. Esta es la organización Open Arms, pero hay muchos Médicos Sin Fronteras, hay muchas otras organizaciones que patrullan actualmente el Mediterráneo y que literalmente salvan 10, 20, 30.000 personas al año de hundirse, de ahogarse en el mar Mediterráneo, pero que, sin embargo, se empiezan a enfrentar este tipo de situaciones, que es la criminalización de la solidaridad. Hace varios meses la Unión Europea empezó toda una política voraz de criminalizar a las organizaciones y acusarlas de traficantes de personas. O sea, estas organizaciones humanitarias que están patrullando el Mediterráneo, buscando personas en peligro, las rescatan y llevan a las costas de la manera más segura posible, están siendo criminalizadas, amenazadas con que los van a perseguir penalmente por facilitar el tráfico ilegal de personas. No es el primer caso, ha habido muchos casos donde esta reacción solidaria se ha ido criminalizando. En Francia, durante muchos años, hay una película que se llama Bienvenidos, se la recomiendo, que tiene por lo menos 10 años, sobre la criminalización a la asistencia humanitaria a migrantes y refugiados en Calais, en el norte de Francia, a las personas, sobre todo afganas y pakistaníes, que están ahí hace años y años intentando pasar a Inglaterra a vivir en su ex metrópoli con los familiares que ya viven ahí. Y son esas personas que las asisten se ven sometidas a juicios y a la amenaza de años de prisión por alojar en tu casa a una persona que no tiene papeles, por darle comida, ¿no? Asistencia humanitaria básica, ¿no? En ese contexto estamos actualmente, hablando de este tipo de reacciones anti-inmigrantes. Se acordarán muchos de ustedes de esta foto también, estamos hablando de 2015, periodista húngara haciéndole tacles a refugiados, hay un padre con un niño, hay otra foto que le hace un tacle a una nena de no me acuerdo, de 10, 12 años.
Y la contracara, estas son las casas de migrantes en México, como, a ver si está aquí, ¿no? Sí, como la 72, sí, esta es la que mencionaban a la mañana, la mencionó Pedro, una de las, cuyo coordinador, el padre Tomás, hace años creó este centro de asistencia a migrantes y refugiados en Tenosique, en el estado de Tabasco, en México, en la frontera con Guatemala. ¿Por qué se llama la 72? Seguramente algunos de ustedes sabrán. Esto se crea en 2011. En agosto de 2010 aparecen 72 migrantes muertos en una tumba masiva en San Fernando de Tamaulipas, en el norte mexicano, asesinados por los Zetas en connivencia, como buena parte del crimen organizado en México, con el ejército y otras fuerzas de seguridad y otros organismos públicos, ¿no? Como reacción a eso se crea la 72 que brinda asistencia, junto con lo que llaman las matronas. Las matronas son mujeres que cocinan a lo largo de toda la ruta del tren de México, cocinan, y cuando ven pasar a los trenes con los migrantes colgados, les dan comida. Es trabajo voluntario permanente todos los días para darle de comer a la gente que está viajando en México, sorteando tantos obstáculos, tantas amenazas permanentemente. Esta es una movilización de hace algunas semanas en Buenos Aires contra el decreto de necesidad de urgencia que reformó la ley de migraciones en Argentina. Y bueno, de alguna manera denunciando las diferentes formas de discriminación que se están dando en el país a migrantes. Esto es una movilización social en Sudáfrica contra varios ataques xenófobos que se dieron en los últimos años contra migrantes, sobre todo trabajadores de Mozambique y otros países vecinos, trabajadores mineros. Otras campañas, todos somos migrantes, este es de Ecuador, son Estados Unidos, Francia, Italia y otras formas de solidaridad. Algunas reflexiones finales que nos encontramos cuando uno mira las reacciones sociales, los movimientos sociales de hospitalidad, de igualdad de derechos, de justicia, para pensar este tema, indefectiblemente nos lleva a lo siguiente: la cantidad de actores sociales y políticos opuestos a cualquier tipo de empatía, solidaridad y ni hablar de igualdad de derechos y de justicia, discursos de deshumanización, de estigmatización, de criminalización. El poder y la influencia que tiene hoy todavía la nacionalidad, la idea de nacionalidad como un factor excluyente, como un factor disruptivo y muy ligado a todavía la presencia que tienen conceptos de pertenencia, de meritocracia, de otredad en sociedades de destino, de población migrante, ¿no? Es un concepto todavía muy profundo, que toca fibras muy sensibles. Hoy uno es absolutamente normal dentro de estos discursos que uno hoy piense como un nosotros a una persona que que nació en tu país y se fue a vivir a otro a los 6 meses de edad y hoy tiene 50 años y no volvió nunca más, y pensar a una persona que a los 6 meses vino a vivir a este país, hace 50 años vive, es vecino, trabaja, tiene su familia, etc. Ese es un otro. El que se fue sigue siendo parte de un nosotros. Digo, hay todavía un peso simbólico muy fuerte que hace que los discursos anti-inmigrantes calen inmediatamente, generen una reacción xenófoba y un pensamiento y unos estereotipos y un prejuicio que hay que extirpar en décadas de trabajo minucioso y en múltiples niveles, justamente por la profundidad que tienen todavía estos mensajes. Hay una ausencia para mí de gratitud empática entre migraciones pasadas y actuales. El discurso de ustedes se desplazaron hacia hace décadas o el siglo pasado hacia América, tienen que entender entonces la recepción que hubo y por lo tanto reaccionar igual, no está funcionando. Simplemente piensen en Hungría, 5 décadas atrás, la primera operación del ACNUR desde su creación fue para recibir inmediatamente a cientos de miles de húngaros que debían salir hacia Austria, hacia Alemania. Piensen en la reacción de Hungría, la Hungría de Orbán en la actualidad, vallando todo el territorio, criminalizando, persiguiendo, estigmatizando, todo lo opuesto a la reacción frente al desplazamiento húngaro, ¿no? Podemos hablar de muchos otros países con la misma contradicción entre migraciones pasadas y actuales, ¿no? Emigraciones pasadas, inmigraciones actuales. Señalar el riesgo del enfoque y de gratitud que va más hacia la caridad, la piedad
como respuesta, ¿no? Por lo general los mensajes que circulan incluso en los medios, en los discursos sobre la migración, es la criminalización, la estigmatización, o en el mejor de los casos la piedad y la caridad. Cuando queremos pasar de la caridad a la igualdad de derechos, eso se rompe en 1000 pedazos, y esa persona, víctima, pobrecito, que había que protegerlo, pasa a ser una amenaza inmediatamente. Entonces hay que reformular ese tipo de respuestas, reformular el concepto de ciudadanía cada vez más. Y en términos de movimientos sociales, una de las formas de repensar esta idea de la otredad, de la pertenencia meritocrática, ¿no? Yo nací acá, tengo más mérito para tener más derechos que el que nació del otro lado. Una de las estrategias tiene que ver con la articulación de movimientos sociales, ¿no? Pensar a los migrantes y refugiados no como un movimiento separado, completamente desconectado de otros, sino en lo que realmente son en la vida cotidiana, digo, más allá de la experiencia del desplazamiento. Son trabajadores, trabajadoras, vecinos, ciudadanos, mujeres, jóvenes, ¿no? Miembros de una comunidad social y política y económica como cualquier otro, ¿no? Y después la importancia de ligar eso con movimientos que trabajan en las causas del desplazamiento, que tienen que ver ya con las asimetrías estructurales a nivel mundial que están detrás de las migraciones actuales. Y finalmente, y aquí hay muchísimas experiencias, podemos hablar mucho sobre eso, iniciativas cada vez más desde esta lógica de empatía, solidaridad y lucha política finalmente, a nivel transnacional y global. La idea de transnacionalidad y ciudadanía transnacionales es algo que tiene cada vez más lugar y que está generando poco a poco, falta muchísimo, ciertas formas de organización social que de alguna manera ponen en tela de juicio esta mirada como nacionalista al tema que tantos problemas generan. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Le vamos a dar la palabra a Virginia Manzano, una colega antropóloga, doctora en antropología social, investigadora de CONICET, y dirige en la UBA la sección de antropología social. Sus investigaciones se ubican en el cruce de la antropología económica y política, indagando movilizaciones, organizaciones sociales, demandas colectivas y articulaciones estatales. Muchas gracias, Virginia, y adelante. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecerle a César por toda la labor organizativa para llevar a cabo estas jornadas. Y también es un gusto, como han dicho mis compañeros, compartir con ellos esta mesa. Vamos a ubicar un poco el... ¿Qué nombre tenía? La presentación. Acá, ahí. perdón. Flaxo. Muy bien, ya está. Listo. Así voy a mostrar. Es solo para mostrar algunas imágenes y testimonios. Para ceñirme al tiempo que viene moderando Alejandro, voy a también hacer una mixtura entre lectura y explicación de algunas cuestiones. Quisiera plantear que el 16 de enero de 2016, Milagro Sala, quien está en esa foto, fue apresada en una protesta que el movimiento que ella lideraba, el movimiento Tupac Amaru, venía realizando en la plaza central de San Salvador de Jujuy. El movimiento Tupac Amaru surgió justamente en la provincia de Jujuy en el año 1999 como parte de un ciclo de protesta en América Latina contra programas neoliberales de ajuste estructural. Puntualmente, el movimiento Tupac Amaru surge como iniciativa de un sindicato estatal de la provincia con el objetivo de organizar a las personas desocupadas en los distintos barrios de San Salvador de Jujuy inicialmente, a partir de la puesta en funcionamiento de copas de leche. Es verdad que este movimiento se rearticula notoriamente en el año 2003 y fundamentalmente en el periodo de gobiernos kirchneristas, a través de una serie de políticas que impulsaban la Asociación Cooperativa de Personas Desocupadas para la construcción de viviendas y mejoramientos urbanos. En 10 años, el movimiento Tupac Amaru construye 8.000 viviendas en Jujuy, o sea, la mitad de las que se construyeron en toda la provincia en un periodo de 10 años,
y esas viviendas van siendo integradas en todo un dispositivo recreativo, de salud, educativo, de parques acuáticos y de bienestar social. Esas son las primeras etapas de construcción de vivienda, donde tienen una presencia central las mujeres que venían participando en copas de leche. Este es el barrio construido por la Tupac Amaru y todos los centros de salud y parques recreativos, ¿no?, que van integrando a los conjuntos de vivienda. A través de las obras de construcción de vivienda y otras iniciativas como fábricas metalúrgicas, bloqueras, herrerías, la Tupac Amaru se convierte en la tercera empleadora de la provincia, creando 5.000 puestos de trabajo y se ubica en tercer lugar después del empleo público y del empleo en la agroindustria azucarera. El 29 de enero de 2016, Milagro Sala le conceden el cese de su detención por el delito del acampe, porque se considera que la protesta pública, si es pacífica, no constituye delito, pero no recupera su libertad hasta el día de hoy porque es notificada de una nueva causa caraturada como asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública, y se sustentan denuncias de irregularidades en el manejo de fondos públicos para la construcción de viviendas. La mayor parte de estas denuncias fueron realizadas por integrantes del movimiento a cambio de no quedar imputados en esa misma causa judicial. En la actualidad, Milagro Sala cumple prisión domiciliaria y 4 mujeres, Mirta Izama, Mirta Guerrero, Gladys Díaz y Graciela López, se encuentran detenidas en el penal de Alto Comedero. Además, decenas de presidentes y presidentas de cooperativas con las cuales yo he compartido bastante tiempo en mi trabajo de campo, se encuentran imputados penalmente. Tras 2 años, el movimiento Tupac Amaru, tan potente en la provincia de Jujuy durante 15 años y uno de los más importantes de la Argentina, está prácticamente extinguido. Sus fuerzas debilitadas, sus espacios para la vida colectiva fragmentados y la totalidad de los vínculos sociales de entre sus miembros se encuentran bajo sospecha. En algunos casos se sospecha de desagradecimiento y en otros, los menos, de traición. Se preguntarán por qué en esta mesa, que nos proponíamos abordar las dimensiones políticas, éticas y aplicadas de los movimientos sociales, decido dedicar tiempo a la reflexión sobre el movimiento Tupac Amaru. La situación actual de este movimiento afecta un profundo hábito epistemológico y acaso moral de quienes investigamos movimientos sociales. Por lo general estamos entrenados para ver un movimiento vivo, un movimiento en potencia, un movimiento explorando cotidianamente aquellas alternativas que permiten ampliar los horizontes de posibilidades e incluso poniendo en práctica proyectos alternativos. De este modo, lo que podríamos denominar el registro de la muerte de un movimiento genera afectación y es una tarea de más compleja para quienes venimos trabajando sobre movimientos sociales. Sin embargo, lo que me interesa aquí es explorar este vínculo entre lo que podemos llamar el movimiento vivo y el movimiento muerto, porque nos va a permitir adentrarnos en la correlación de fuerzas sociales y especialmente reparar en el desafío que constituye la configuración misma de un movimiento social para los órdenes de poder y jerarquía. O sea, cómo la sola constitución del movimiento desafía los ordenamientos sociales y de poder. Entonces voy a recuperar la experiencia de la Tupac Amaru para adentrarme en el conjunto de estrategias represivas que van a tener como blanco 2 proyectos fundamentales que articulaba esta organización. Uno de ellos es la redistribución de la riqueza y el otro proyecto tiene que ver con la reconstitución de las personas como sujetos sociales, morales y políticos. Como les decía, en diciembre del año 2015 cambia la coalición de gobierno tanto a nivel provincial de Jujuy como a nivel nacional de la Argentina.
La Tupac Amaru, en ese momento, cuando ocupa la plaza de San Salvador de Jujuy y realiza un acampe, no hacía nada extraño con respecto a la historia de la interacción entre movimientos sociales y Estado en Latinoamérica y puntualmente la interacción entre movimientos sociales y Estado en Argentina. Justamente lo que estaba haciendo es ocupar el espacio público, presentar un conjunto de demandas e intentar forzar el compromiso del Estado con esas demandas. En esa oportunidad lo que estaban solicitando en diciembre del 2015 era una agenda de trabajo en torno a ayudas alimentarias, ayudas navideñas y al compromiso del nuevo gobernador en mantener las obras en construcción de vivienda para seguir manteniendo los puestos de trabajo que se generaban a partir de ese tipo de obras. Lo que estaba haciendo entonces la Tupac Amaru en ese momento era actualizar un lenguaje, el lenguaje corporal de las ocupaciones, sobre el cual no tengo tiempo de dedicarme aquí porque en sí mismo es sumamente complejo. Lo que aparece como extraño, sorpresivo para esta historia de relación entre los movimientos sociales y el Estado, en Argentina al menos desde la inauguración de la época democrática, es la respuesta del Estado jujeño. Esa respuesta de alguna manera va a alterar el escenario de relación entre movimientos sociales y Estado, y con esto no estoy queriendo decir que esa relación durante los últimos 30 años de democracia no haya estado pautada por la represión, por el peligro, por la penalidad, y que incluso muchas personas perdieron su vida en situaciones de protesta. Pero la pauta de relacionamiento estaba puesta en ocupar para abrir canales de negociación. Y la respuesta del gobierno provincial, entonces, manifiesta desde sus inicios una vocación marcadamente represiva hacia los movimientos sociales. El primer objeto blanco de su represión fue la Tupac Amaru y en la actualidad se extendió a vendedores ambulantes y a otro tipo de organizaciones sociales y políticas. Lo que a mí me interesa marcar es cómo estas estrategias represivas, gubernamentales, lo que van produciendo es la reapropiación por parte del Estado y de otros actores sociales o de otro conjunto de actores sociales, de todos aquellos espacios donde la organización Tupac Amaru desplegaba formas de vida colectiva. La calle, la plaza, las sedes donde funcionaban los centros de salud, los centros culturales, y después el andar de la Tupac Amaru por las calles de Jujuy, que es a lo que después me voy a referir. Entre estas estrategias, la primera de ellas es, obviamente, convocar a la Gendarmería o la intervención de la Gendarmería Nacional para que despeje la plaza. Es una estrategia muy traumática para varias familias jujeñas que tenían algunos de sus miembros en el acampe y otros de sus miembros eran gendarmes que venían movilizados de Santiago del Estero, pero que el micro sufre un accidente y muere gran parte de ellos a la altura de Salta. En segundo lugar, el acampe se transforma en un tópico de batalla en los medios de comunicación nacional, pero fundamentalmente local, donde los empresarios, los sindicatos, las cooperativas tabacaleras se pronunciaban por el desalojo de ese lugar y lo van manifestando a través de los medios. Y finalmente decretos gubernamentales firmados por el gobernador que van a retomar como fundamentos de ese acto estatal una serie de estereotipos en circulación en la sociedad jujeña que asociaba a los miembros de la Tupac Amaru con la vagancia, la violencia, la extorsión, ¿no? Entonces, esos mismos fundamentos los va a utilizar para redactar dos decretos. Uno de ellos era que a partir del 14 de enero a las 0 horas, toda persona y toda organización que se mantuviera en el acampe de la Plaza Belgrano perdía de por vida el derecho a ser beneficiario de políticas sociales o de políticas de vivienda. Y toda organización que se mantuviera en la plaza sería sujeta a un juicio para retirarle su personería jurídica, que es lo que terminó sucediendo con la organización Tupac Amaru.
el punto cúlmine de todo este proceso fue la detención de Milagro Sala. La protesta, por lo general, a través de nuestros estudios con distintos movimientos sociales, se suele experimentar de manera ambigua. Por un lado, la protesta siempre tiene un aspecto de socialización, de festividad, pero también tiene un marcado aspecto sacrificial, ¿no? El sacrificio máximo es entregar la vida en esa protesta. Entonces, para los miembros más antiguos de la organización barrial Tupac Amaru, los acampes eran parte de su historia. Cuando en la década del 90, mujeres y jóvenes fundamentalmente, se habían dispuesto a luchar, ¿no? A través de acampes o a través de manifestaciones en el espacio público para obtener en primer lugar el beneficio de programas de transferencia condicionada de ingreso y posteriormente entrar a las cooperativas de vivienda. Entonces, esta idea de que la construcción de un movimiento y la construcción de infraestructura, la construcción de un barrio fue producto de la lucha y el sacrificio. O sea que el sacrificio, la lucha, no eran extraños, es una disposición en tanto formar parte de un movimiento social, como este pequeño testimonio que reproduzco aquí de una mujer que era de las más antiguas del movimiento y que por lo tanto salía en los distintos videos. Sin embargo, en el año 2016, en este acampe que se convirtió en agonístico, las personas fueron lentamente abandonando el acampe. Lo abandonaron en algunos casos, volviéndose a la casa cuando terminaba su turno, ¿no? Su turno en la protesta, y no regresaron más. En otros casos lo abandonaron de manera ruidosa cuando se trató de organizaciones que se sumaban a participar en nuevos alineamientos políticos en Jujuy y fueron registrados por los medios de comunicación. Salir del acampe de alguna manera era salir de la organización barrial Tupac Amaru. Por eso las personas que se quedaron y que por lo general iban a ver a Milagro Sala a la cárcel o aprovechaban cuando viajaban comités por la libertad de Milagro Sala y ponían un puesto frente a la cárcel, se quedaban, según me dicen ellos, por agradecimiento, para agradecer a Milagro Sala o para agradecer a las otras compañeras detenidas por todo lo que habían hecho con la vida de ellos, cómo los habían ayudado cuando murió un hijo, cómo los habían ayudado a recuperar un hijo en el caso de mujeres, o las oportunidades que les había dado el movimiento para seguir con su vida. En otros casos, los que se fueron, según los que se quedaban, aparte de ser desagradecidos, intentaban apropiarse de manera privada de los bienes construidos colectivamente. Los argumentos de este grupo tenían que ver básicamente con que el movimiento les debía una indemnización por haber concluido las etapas de trabajo en las obras en construcción. Se sentían en una condición de trabajadores despedidos. De todas formas, el grueso de las personas que salieron del movimiento lo hicieron para encontrar formas de ganarse la vida. Básicamente, salir a vender nuevamente en la calle ropa y distinto tipo de mercaderías o comida. Lo que quiero marcar es que justamente estos procesos de salida del movimiento son impactantes para la sociedad jujeña por los procesos que logró articular el movimiento Tupac Amaru. Dos de ellos son a los que me quiero referir y sobre los que tuvo mayor efecto todo este conjunto de estrategias represivas. Uno de ellos tiene que ver con la redistribución del ingreso y el otro tiene que ver con la constitución o la reconstitución de las personas como sujeto colectivo y moral, que es lo que había sostenido previamente. En cuanto a la redistribución del ingreso, la Tupac Amaru lo que hace de modo colectivo es apropiarse de un excedente social que es redistribuido a través de políticas públicas. Y a partir de la captura de ese excedente, permite el acceso de un número importante de sectores populares de la sociedad jujeña a bienes masivos de mercado. Como este testimonio de Azu, que es una chica de 32 años cuando yo la conozco, pero que desde los 18 años formaba parte del movimiento Tupac Amaru, venía migrando de un pueblo de La Puna
y ella me relataba de manera muy emotiva lo que había representado el movimiento Tupac Amaru para ella en términos del acceso a consumos como electrodomésticos, juguetes, paseos y sobre todo consumir determinadas comidas o determinadas ropa en lugares que estaban vedados o que sentían vedados para ellos antes de la existencia del movimiento Tupac Amaru en Jujuy. Como les decía, este proceso de redistribución de la riqueza estuvo acompañado de un dispositivo pedagógico y terapéutico a que numerosas personas y que pertenecieron a la Tupac Amaru planteaban que la pertenencia al movimiento los había rescatado, recuperado y los había integrado a la sociedad. Por lo general se trataba de trayectorias de vida signadas por violencia doméstica, delitos menores, consumos de sustancias psicoactivas, desarraigos, ¿no? como estas migraciones, y hacían referencia a los modos o a los dispositivos de contención dentro del movimiento, ¿no? Usando esa palabra, que el movimiento los contuvo, que el movimiento los rescató. Y gran parte de esa experiencia la definían en términos pedagógicos, de enseñar o aprender. O sea, el movimiento, según los relatos, les había enseñado a comportarse de otra manera con los demás, a ser más tranquilos, a manejar su ira, les había enseñado a comportarse frente a determinadas jerarquías, no tener miedo, poder demandar, poder exigir, y sobre todo a otra disposición del cuerpo, ¿no? Todo el tiempo me planteaban, con Milagro y con el movimiento, yo aprendí a no bajar la vista. Tengo que ver al otro, al que es superior a mí, a los ojos, ¿no? Y me lo representaban con el cuerpo a esa predisposición. Obviamente el aprendizaje también remitía a aprender oficios en el rubro de la construcción y tener más posibilidades en el mercado de trabajo, a culminar la escolarización. El movimiento Tupac Amaru tenía escuelas en distintos niveles, primario, secundario y terciario. Y algo importante, que en todo este proceso de contención tuvieron un lugar destacadísimo las copas de leche. Las personas ingresaban al movimiento a través de las copas de leche, y la copa de leche era el marco para una reconstitución afectiva y emocional de quienes llegaban. En la copa de leche planteaban su situación, eran entendidos, ¿no? Había una empatía emocional, y ellos se ponían, a partir de la aceptación de entrar al movimiento, en disposición de ayudar a otros y también tener herramientas para interpretar la situación emotiva de los que iban llegando, fundamentalmente ancianos, niños, etc. También la copa de leche era el lugar para cimentar lazos de amistad, de sociabilidad. No solo era la provisión de un alimento, que eso también era importante, y como plantean otras compañeras, era un espacio de pedagogización de género, porque las mujeres en las copas de leche eran seleccionadas para trabajar en las obras en construcción, que es un oficio asociado socialmente a lo masculino, y los varones eran entrenados en sensibilidades asociadas a lo femenino, como lo comunitario, etc., ¿no? Acá hay el relato de un joven que había sido incorporado a una copa de leche, y aparte de ser varón, él también tenía toda una trayectoria en delitos menores, etc., como comentan en un video de la organización, pero también eran parte de los testimonios permanentes a los que yo accedí en mi trabajo de campo, ¿no? Otros proyectos de la organización tenían un carácter más marcadamente dirigidos a producir una nueva persona, una persona a través de el cultivo de virtudes morales, a través de dos tipos de prácticas fundamentales, que eran el deporte y los centros culturales, dirigidos sobre todo a los más jóvenes y los niños del movimiento, ¿no? Por todo el barrio se podían leer estos carteles: el deporte es salud, y en el libro del centro cultural planteaba
que para ser un tupaquerito había que ser el mejor deportista, el mejor artista, el mejor alumno, el mejor hijo, y eso se medía en distintos tipos de competencias, en olimpiadas de matemática, en la participación en eventos deportivos, etc., ¿no? Entonces, hacia mediados del año 2016, luego de la CAMPE y de la prisión de los principales líderes del movimiento, todos estos espacios donde se había producido vida colectiva, reconstituido personas y afianzado proyectos de redistribución de la riqueza estaban a la deriva, vaciados y fragmentados. Además, el gobierno había logrado reapropiarse de las calles céntricas de la capital de la provincia, donde la Tupac Amaru se había manifestado como un fenómeno estético. Entonces, ese punto no lo voy a poder abordar, que tiene que ver con la manera en que la Tupac Amaru se había apropiado de las calles de Jujuy, marcando su presencia de manera estética, anunciando un nuevo reparto de lo sensible en Jujuy, ¿no? A través de a partir de la Tupac Amaru se empiezan a organizar las marchas anuales del orgullo, como estas escenas que muestro acá. También hay festivales de redistribución de comida y regalos para el Día del Niño, el Día de Navidad, hay desfiles el Día del Estudiante, desfiles el Día del Trabajador. Con esto lo que yo quería marcar es que las personas vestían ropas de la organización, entonces era fácilmente identificable la masividad que tenía el movimiento dentro de la sociedad jujeña. Este anuncio como hecho estético da cuenta de otro reparto del mundo de lo sensible en Jujuy que desafiaba un ordenamiento jerárquico en términos de clase, de sexualidades y de etnicidad que no me puedo referir aquí por falta de tiempo. Entonces, para cerrar mi exposición, voy a leer las 3 conclusiones centrales o 4 que quería compartir. Una de ellas es que los movimientos sociales, y la Tupac Amaru no es una excepción en este sentido, nos posibilitan un entendimiento amplio de la política en el mundo social. Mostraron cómo los grupos sociales que se encontraban en una posición de poder subordinada generaban procesos de movilización colectiva que extendían los límites de las actividades políticas formales de las democracias liberales, centradas en el voto, en la participación en partidos políticos o en la labor de políticos profesionalizados. También llamaron la atención sobre la politicidad de la vida cotidiana y sobre la capacidad de actuar colectiva y creativamente sobre problemas que eran vistos como propios del orden de lo privado y lo individual. Puntualmente, en el caso latinoamericano, desde la década del 80, los movimientos sociales se han configurado de manera notoria a través de la expresión pública de protesta. Se trata de protestas que, inscritas en la matriz constituida por el Movimiento de Derechos Humanos, se expresan en función de derechos sociales, como el derecho al agua, al trabajo, a la vivienda digna, a la educación o a la salud. Y en este caso, la Tupac Amaru tampoco ha sido la excepción, en la medida en que su consigna más popular, que planteaba quiénes somos, Tupac Amaru, qué queremos, trabajo, educación y salud, estaba ampliando el margen de demandas, no solo en términos de la redistribución de la riqueza, sino también en el reconocimiento de derechos y de identidades definidas en términos de clase, étnicas y de diversidad sexual. La política de los movimientos sociales no solo apunta al sistema político formal o al Estado, también implica un proceso complejo de producción de identidades. En esta dimensión, lo que muestra el caso de la organización barrial Tupac Amaru es la producción de la categoría tupaqueros, que son distintos modos de recreación de comunidad. En Jujuy los tupaqueros pasaron a ser una categoría incómoda, ni pobres ni ricos, ni desocupados ni trabajadores formales, ni indios ni blancos, ni rurales ni urbanos, ni solamente varones ni solamente mujeres. Sostengo entonces que los tupaqueros pueden ser mejor comprendidos como un conjunto de prácticas de creación de comunidad y como un proyecto pedagógico de construcción de personas a través de virtudes morales y afectivas donde la copa de leche jugó un papel clave. Prácticas y proyectos que desafiaron abiertamente un orden social centrado en rígidas categorías de clase, étnicas y sexuales. Otro elemento que no quiero dejar de plantear es cómo estudiar los movimientos sociales nos permiten siempre estar atentos a la correlación de fuerzas sociales.
y cómo en el caso de Jujuy lo que se está dando es una afectación de esa fuerza y un reordenamiento violento del lugar disponible para los sectores populares, al menos en el orden urbano. Y la última reflexión que quería hacer es sobre la producción de conocimiento acerca de y con movimientos sociales, que en este caso mi lejanía con Jujuy y mi situación más externa con respecto al movimiento, donde yo llegué y mi lugar de trabajo era el CONICET y la Universidad de Buenos Aires, en un contexto cambiante de relaciones de fuerza, fueron la posibilidad para que el movimiento me proponga como perito de parte en las causas judiciales, ¿no? Y que la representación, la política de representación de los movimientos sociales es siempre compleja para quienes los estudiamos, porque estamos sumamente afectados emotivamente y tenemos que siempre recordar el carácter contradictorio de la vida social para ir pudiendo dar cuenta de las contradicciones desde las que se hace posible la configuración de un movimiento y de las que no. Quizás esas discusiones de los términos de cómo se representa un movimiento es un ejercicio que nosotros hacemos de manera más cotidiana en el Gran Buenos Aires, que es lo que más cercanía tenemos. Y para cerrar, quería comentarles que más allá de las diferencias de enfoque que hemos tenido con distintos investigadores sobre movimientos sociales, que provienen de las ciencias políticas o de la sociología, creo que tenemos un acuerdo implícito en este contexto de tratar de salir a complejizar, de posicionarnos en esta equiparación muy corriente en los medios masivos de comunicación y en la justicia de movimiento social con asociación ilícita, ¿no? Entonces nuestra tarea pasa fundamentalmente por contextualizar, historizar, poner en relación estos procesos que estuve tratando de compartir con ustedes y recordar siempre el aporte que desde la década del 80 generaron los movimientos sociales a las sociedades latinoamericanas, como han sido los procesos de democratización, porque de alguna manera recuperar el proceso de democratización que protagonizaron los movimientos sociales hoy es defender la democracia. Bueno, muchas gracias Virginia, muchas gracias a todos. He tratado de ser bastante suave, ¿no es cierto?, en el manejo del tiempo. Así que, no sé, ahora lo invito a... Vos largá comentarios. No, yo soy el moderador. Yo le voy a decir, si tengo que empezar a largar comentarios no nos vamos a dar hoy. No, así que yo les voy a pedir que... Soy moderador, ¿viste? Me ubico en ese rol y entonces les voy a pedir a ustedes que hagan preguntas, comentarios, etcétera, a los miembros de la mesa. A mí me han parecido tres ponencias muy diferentes en cuanto al contenido, a su enfoque en relación al tratamiento, ¿no es cierto?, de los movimientos sociales, y me parece que ha sido muy complementario, así que yo lo tengo que felicitar justamente a César, ¿no es cierto?, en términos de la heterogeneidad que se pudo convocar, digamos, de distintas disciplinas, distintos enfoques, distintas miradas sobre los movimientos. Ese sería un comentario, digamos, general. No podría hacer un comentario específicamente sobre cada una de las ponencias porque yo creo que nos llevaría bastante lejos, digamos, en términos de comentarios, pero no venía, digamos, preparado para eso. Disculpe, era solamente para iniciar la discusión. Justamente la idea era esa, una mesa, un panel pensado para problematizar más cuestiones vinculadas a movimientos sociales dentro de la cuestión política, dentro de las relaciones con el Estado, con la sociedad civil, y en qué medida ahí también se ponía en escena o no se ponía en escena, se visibilizaba, se invisibilizaba la cuestión de la gratitud. El panel nos sirvió muchísimo para seguir pensando en sintonía con los paneles de hoy a la mañana, como la gratitud evidentemente emerge como un término ampliamente polisémico, un término que, como bien decía Joanildo, y también reflexionamos un tanto a la mañana, ha tenido
todavía su lugar en la reflexión crítica de las ciencias sociales, pese a que sí, como también vimos en el primer panel especialmente, ha tenido un amplio lugar y una dedicación muy fuerte en la antropología, en la sociología de la última década, la cuestión de las emociones, los afectos y el rol de los mismos en las dinámicas sociales y las construcciones de vínculo y demás. Es interesante en ese sentido pensar cómo justamente ese énfasis que se ha hecho en tratar de posicionar cuál es el rol que las emociones tienen en la construcción de la política, en la construcción de la vida cotidiana, en la construcción de identidades, de forma de subjetividad. Como bueno, la gratitud había pasado en algún punto desapercibida. La gratitud tiene muchas aristas, nosotros tratamos, y este seminario fue una apuesta, y sigue siendo una apuesta, para poner una semilla, para hacer una siembra muy humilde, una plantita chiquita, no vamos a cultivar en principio un gran terreno, es decir, una semilla para pensar en qué medida podemos integrar entonces la problemática de la gratitud para pensar las cuestiones propias ligadas a la construcción de la política, los movimientos sociales, las relaciones humanitarias, el papel, las implicancias de instituciones religiosas dentro de la ayuda humanitaria, por ejemplo, entre tantas otras. Esa fue la apuesta de todo el proyecto que he estado coordinando entre Flaxo y la Fundación Aurora. Ninguno de los aquí convocados son especialistas en la problemática de la gratitud, porque no la hay. Hay algunos encontrado, una socióloga alemana ha trabajado, hace 10 años viene trabajando teorías sociológicas sobre la gratitud. Bueno, son muy pocos, ninguno lo somos, y justamente praxis de la gratitud es una idea a pensar. A mí me parece que este panel dio muchísimas enseñanzas, justamente heterogéneas, para ver cómo abordamos, cómo podemos abordar estas cuestiones, ¿no? Joanildo nos trajo a colación justamente la ambigüedad también de todo vínculo social, la ambivalencia, el término gratitud también está cargado de ambivalencia en diversas formas, y a la manera también se reflexionó una dimensión positiva, tributando a Marcel Mauss y su teoría del don, ¿no? en la solidificación del vínculo social y la extensión de los vínculos sociales a partir del don y el contradón, y cómo la gratitud ahí es parte, pero también unas dimensiones que podríamos llamar negativas o patológicas, más allá de la metáfora medicalizante, ¿no? La gratitud también puede crear vínculos de dependencia, relaciones de poder, y la gratitud es también a veces una forma de reificación del poder, sobre todo en relaciones interpersonales. Gracias, 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 gracias. Sabemos quiénes son los que más dicen gracias, siempre, ¿no? Y ahí también la corporalidad suele ser bastante importante. Bueno, comentarios generales, ¿no? De la exposición de Pablo, interesantísimo. Me interesaba, bueno, Joanildo, cientista político, trabaja problemáticas de movimientos sociales y Estado. Pablo Seriani, abogado, especialista en derechos humanos, ha trabajado ampliamente alrededor de todo el mundo en comisiones de Naciones Unidas sobre problemáticas específicas de migrantes y también de familias y niños migrantes. Esto le da, como hemos podido observar a partir de su presentación, un conocimiento sumamente fino, acabado, de todas las ambivalencias, las ambigüedades, las zonas grises, de la problemática de la migración y cómo ahí también la gratitud, la sospecha, ¿no? Se manejan en terrenos a veces muy cercanos, ¿no? Como a veces filos de una misma navaja, ¿no? El estar, la confianza también, o la sospecha. Y Virginia
que también justamente mi idea de invitarle era, aparte de conocerlos desde hace muchísimos años y haber compartido la carrera en los años 90, y las camaraderías son formas siempre eternas de gratitud, como los ritos de pasaje también. Virginia ha trabajado sistemáticamente cuando no se trabajaba en antropología, porque eran temas nuevos y había que trabajar también problemáticas bien contemporáneas, los movimientos sociales. Los primeros movimientos piqueteros, el gran movimiento piquetero La Matanza, luego siguió trabajando esas problemáticas, acción colectiva, y actualmente, los últimos años, en realidad, me acuerdo de las últimas veces que hablamos, que estabas trabajando el caso de la Tupac Amaru. Tupac Amaru es interesantísimo. Para los que estudiamos religión, lo vemos como un fenómeno, claramente, una utopía social concreta, con todas las ambigüedades de toda construcción utópica, ¿no? En esa búsqueda de una reforma moral, de una reforma de la noción de persona, de una nueva corporalidad, de un nuevo también hábitus, hasta propias vestimentas, que también muy interesante en ese sentido, de esa construcción de un mundo nuevo, y por supuesto con todas las complejidades que implicó en relación al Estado jujeño y demás. Pero ha sido muy interesante tu ponencia para poner, a mi juicio, poner de manifiesto también cuáles fueron esas semillas, ¿no?, que construyeron el movimiento, la copa de leche, ¿no?, que era claramente una cuestión ligada a la reciprocidad y a la extensión de vínculos recíprocos para proyectar un movimiento político, y bueno, y ya después las diversas coyunturas y problemáticas específicas.